¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Podcast UNIEM. El día de hoy nos acompaña uno de nuestros docentes de esta casa de estudios, el maestro, ¿correcto? El maestro Francisco. Igual, sea bienvenido a este Podcast UNIEM, donde es un espacio donde contribuimos a la formación de nuestros estudiantes. Sea bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, te ofrezco una disculpa, algunos problemas en la garganta hacen que la voz sea un poquito ronca, pero bueno, dispuesto siempre a contribuir un poco con esa necesidad que tienen los chicos universitarios de entender la importancia de la educación. Ok, perfecto. Igual para iniciar esta entrevista, cuéntenos quién es usted, quién es Francisco. Bueno, Francisco Márquez Peña, soy oriundo de la ciudad de Toluca, prácticamente toda mi vida la he vivido aquí, salvo un periodo de mi vida que viví en los Estados Unidos. Okay. Soy licenciado en Derecho, una carrera que opté por un gusto muy especial, por esa necesidad que tenemos en México de hacer que las cosas funcionen de una manera más justa para toda la población. Aunque bueno, tendría que regresar un poco. Yo estudié en principio comunicación, fue mi carrera inicial, fui reportero del Universal, en compañía periodística nacional, tuve un programa de radio aquí en Toluca, en Ultra Digital, entonces pues siempre esa necesidad de tener contacto con la gente, ¿no? Posteriormente, bueno, pues mi familia es una familia de abogados, prácticamente todos en la familia. El derecho se lleva en la sangre. Desde niño escuchando cuestiones relativas al derecho y particularmente mi familia siempre inmersa en la práctica jurisdiccional del derecho en el Poder Judicial de la Federación. Prácticamente toda mi familia hemos servido en el Poder Judicial de la Federación. Y te repito, como comunicólogo, como reportero, corresponsal en el Estado de México, viendo esas carencias, esa falta de justicia en nuestra sociedad, me inclinó posteriormente a incursionar en la carrera de Derecho. Entré a trabajar al Poder Judicial de la Federación y evidentemente eso me incentivó a conocer un poquito más, profesionalizarme, entender el derecho de una manera más profunda. Y bueno, eso en un momento determinado me llevó a la práctica de la docencia. Debo de comentarte, mi jefe directo, el magistrado José Nieves Luna Castro, fue el encargado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para implementar el nuevo sistema de justicia penal, los llamados juicios orales. Él fue la primera persona que se encargó de implementar este sistema jurídico aquí en México. Evidentemente por la cercanía, yo como parte de su equipo de trabajo, pues me incliné a conocer, obligado de alguna manera a conocer esta tendencia del derecho que en otros países, particularmente en los Estados Unidos, en Chile, en Colombia y en algunos otros países ya tenía algún tiempo, pues nos hizo adentrarnos un poquito en el conocimiento más profundo de esa nueva dinámica del derecho. Nosotros lo llamamos un nuevo paradigma en el derecho penal mexicano. Como tal, me metí mucho en eso. En realidad, le ayudaba a mi jefe, fue cosa curiosa, le ayudaba a mi jefe a hacer algunas ponencias, algunos trabajos. Evidentemente todo el conocimiento era de él, pero bueno, yo le ayudaba a plasmarlo en algunos documentos que nos permitían tener un contacto más cercano con ese tema. Y de forma curiosa me empecé a involucrar en ese sistema de justicia penal oral. Y comenzaron a llegar algunas invitaciones de algunas escuelas, porque bueno, en el Estado de México particularmente era un tema novedoso. Así es. En Chihuahua, en Oaxaca, en algunos estados del país ya tenían un conocimiento más pleno porque ya tenían un desarrollo de este sistema en los consejos de las judicaturas estatales. Y bueno, con base en ese conocimiento comencé a recibir algunas invitaciones de varias escuelas de derecho, de varias facultades de derecho aquí en el Valle de Toluca, y obviamente una de ellas fue UNIEM. Entonces fue así como comencé a dar este ciclo de conferencias, daba talleres, y de alguna manera UNIEM se dio cuenta afortunadamente de la necesidad que teníamos en la implementación de este sistema de justicia oral, ¿no?
Y bueno, ahora en la docencia. Ahora en la docencia. La capacitación para mí es un aspecto que cobra especial relevancia, porque sin duda en el lenguaje, en el argot de los abogados decimos que un abogado que no se prepara es cada día menos abogado, sí, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó a seguir capacitándome, es una capacitación permanente, he tomado cursos, prácticamente pues todas las universidades importantes en México, en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana de aquí de México, curiosamente en la OEM, ¿no? Es algo que no sé por qué. En diversas instituciones educativas, no solamente de México, como estas que menciono, he también tomé un posgrado en la Universidad de Alicante, España, he tomado formaciones, diplomados, cursos de posgrado en la Universidad Diego Portales de Chile, en la Organización de Estados Americanos, y bueno, tengo diversos posgrados, tengo un posgrado en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, por la Universidad de Alicante en Argumentación Jurídica, tengo una maestría en Juicio de Amparo, en Juicios Orales por el INDEPAC. Actualmente estoy por iniciar, mejor dicho, una maestría en Gestión Judicial por la Escuela Federal de Formación Judicial, donde por cierto he tomado infinidad de cursos de actualización en materia de derecho. He tomado los cursos de actuario y de secretario del Poder Judicial de la Federación, y actualizaciones en materia civil, administrativa, familiar, amparo, laboral, penal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Finalmente, te decía al inicio de esta plática, inmerso siempre en la cultura jurídica por cuestiones de la familia, desde que era un niño, desde que tengo uso de razón, siempre escuchando conversaciones en materia de derecho. Si bien es cierto, en un momento determinado yo dije, yo no quiero ser como ellos, yo me quiero dedicar a otro tipo de cuestiones, la comunicación, al final entendí que no solamente lo llevaba en la sangre, ¿no? Sino que además, sin duda, creo que todos los mexicanos tenemos esa obligación, y ya no necesidad, sino obligación de conocer qué es lo que realmente sucede. Por supuesto, el conocimiento nos da un entendimiento más pleno, más claro de las cosas, ¿no? Somos muy dados los mexicanos a criticar situaciones cuando no conocemos el contexto de estas, ¿no? Y justamente el conocimiento de estos contextos nos obliga a conocer a través de la educación de situaciones que son particularmente aplicables, ¿no? Y en el derecho, pues aún más, ¿no? Vivimos, o por lo menos aspiramos a un Estado de Derecho en el que nosotros, sin duda, para poder ejercer esos derechos que como personas nos corresponden, primero tenemos que conocer la composición de nuestra sociedad, y a partir de entonces comenzar a construir de tal forma que en un momento determinado podamos contribuir con nuestro granito de arena. Ok, y sobre todo que, como lo bien comenta, denota que es alguien apasionado en el área realmente. Usted me comenta su experiencia y todo el camino que ha recorrido, y hasta me dieron ganas de estudiar Derecho realmente, como bien lo comenta. Es una obligación de todo ciudadano en México, pues para involucrarse en esta parte del derecho, no solo por compromiso, sino por obligación, que es realmente que nos atañe todo esto. Y bien, digo, qué bueno que comenta la parte del posgrado, porque realmente es una evaluación continua a lo que usted se refiere. Pues digo, me da gusto realmente que en la UNIEM tengamos docentes, al cual agradecemos su participación en esta institución, y que sobre todo que transmite ese conocimiento, esa parte que a veces en los libros no está escrito, que comparte ese conocimiento con nuestra comunidad estudiantil. Y bueno, supongo que como docente le ha tocado diferentes casos, realmente, o cómo usted transmite ese conocimiento a los alumnos. Fíjate que justo, qué pregunta tan interesante, porque justo de repente, como cuando te enfocas en el aspecto educativo, pues sí, aprendes la teoría. Así es. Pero de repente como que pierdes un poquito la empatía en relación o en torno a la realidad de las personas, ¿no? O sea, yo creo que perdemos la idea, o creemos, mejor dicho,
de que todos tenemos probablemente las mismas condiciones de desarrollo profesional o educativo, cuando la realidad no es esa. Debemos de atender a particularidades muy específicas, valga la expresión, y justo la posibilidad, la cual yo agradezco infinitamente, de verdad que yo descubrí, tengo 6 años aproximadamente, poco más, dando clases en UNIEM, y yo agradezco la oportunidad de conocer esta otra fase, esta otra parte de la educación de los chicos, ¿no? En la que yo, a partir de que me ubico en un salón de clases, comienzo a conocer particularidades que a mí en particular no solamente me ayudan en mi desarrollo profesional, porque ser docente es estar al tanto, al día de todo lo que sucede en el desarrollo de una ciencia como es la ciencia jurídica, sobre todo en una época en la que el derecho, a partir de la reforma en derechos humanos en México, nosotros decimos pasamos del derecho positivo al derecho natural, es decir, el derecho cambia, el derecho se vuelve distinto y nos olvidamos de aquellas épocas en las que el abogado tenía que aprenderse pues, prácticamente de la A a la Z las leyes y los códigos. Ahora ya no es tan importante. Ahora lo verdaderamente importante es entender el derecho, la interpretación que hacemos del derecho. ¿Por qué? Porque justamente el nuevo paradigma de los derechos humanos en México, a partir de esa reforma de gran calado en materia de derechos humanos de 2011, nos permite hacer llegar el derecho a quien más lo necesita. Es la llamada progresividad de los derechos humanos. Es una cuestión que, para la mala fortuna de los estudiantes de Derecho en muchas partes de México, todavía no se aquilata, pero en muchas otras partes sí lo hemos venido haciendo. Es decir, tenemos que entender la importancia, en lo particular, no solamente de la educación, que me parece que va muy de la mano, de una ciencia como la ciencia jurídica, el derecho en particular, que hace que los estudiantes de ahora sean distintos. Y bueno, me incluyo, porque yo no dejaba de ser estudiante, ¿no? Entonces, esa oportunidad que me da UNIEM a mí de impartir mis experiencias más que el conocimiento, porque no dudo que existan personas con mayores capacidades o mayores conocimientos, pero sí esa experiencia de trabajar el día con día con los chicos, saber sus dudas, sus perspectivas, sus puntos de vista distintos, sin duda me enriquecen a mí de forma invaluable. Y reitero la invitación de UNIEM a impartir, a ser parte de su claustro de docentes y la posibilidad de permitir transmitir esas experiencias. A pesar de que comencé como comunicador, pues sí ya tengo bastantes años de experiencia, no solamente por el aspecto de la familia, sino que incluso antes de ser abogado. Usted ya tenía ese trasfondo de lo que es lo que iba a dedicarse a su vida, supongo. Sí, fíjate que sí, o sea, inicié en esta cuestión del derecho trabajando de una manera formal en un despacho jurídico de la familia, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó por un camino que actualmente, pues sigo, ¿no? Así es. Ok, y bueno, se adelantó con la pregunta, pero qué bueno, realmente es lo que iba a preguntar, o sea, ¿qué es lo que le apasiona a usted día a día? Que en este caso llegar a impartir clases, por lo que veo es una persona muy, muy dedicada, que realmente se apasiona con lo que usted nos comenta. Fíjate que justo mi trabajo consiste en estudiar. O sea, trabajo en el segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito del Poder Judicial de la Federación, y mi labor consiste en la elaboración de sentencias, de proyectos de sentencias que pasan a consideración de un pleno de magistrados y aprueban, particularmente en materia penal. Eso implica que yo todos los días tenga que estar estudiando la ley. Yo tengo que hacer interpretaciones de la ley para aplicarlos en casos concretos. No sé si sea bueno o sea malo, pero mi buena o para mi mala fortuna, pues nosotros tenemos el Centro Federal de Adaptación Social, La Palma, en donde tenemos perdón la palabra, quizás no sea la adecuada, pero creo que va a explicar perfectamente a lo que me refiero, a los criminales más famosos de México. Entonces, sus casos son muy complejos. Sí, claro, porque no es algo como que rápido vayas a un libro, a un código y lo puedas interpretar fácilmente. Supongo que tiene es una especie de rompecabezas que tienen que estar elaborando. Así es. Entonces eso pues, nos obliga a hacer un esfuerzo doble, ¿no? Para tratar de impartir justicia a personas que en apariencia
no son merecedoras de justicia, claro que la necesitan, se tiene que aplicar justicia. Entonces eso me obliga de alguna manera a estudiar todos los días, o sea, mi trabajo es estudiar. Pero hacía falta ese complemento, o sea, ese conocimiento que yo adquiría, estoy muchas horas atrás de un escritorio, estudiando, leyendo y luego transcribiendo, tratando de interpretar la ley, pero hacía falta algo para mí, en lo particular conocer verdaderamente, porque de repente allá en la oficina nos encerramos, decimos nosotros, en una cueva y nos olvidamos de lo que sucede en el mundo, en la realidad de la sociedad. Cuando nosotros conocemos como docentes a los chicos y conocemos sus experiencias, sus dudas, eso abre aún más el panorama y nos lleva a entender situaciones que muy probablemente si nosotros no saliéramos de esa cueva que es la oficina, no lo consideraríamos. No lo consideraríamos. Fíjate, yo platico una experiencia, yo tuve la oportunidad de estudiar en algún momento el expediente del Chapo Guzmán, hace muchos años. Es un caso sumamente complicado. Y curiosamente, una de las materias que me ha tocado impartir en UNIEM es sociología jurídica. La sociología jurídica que nos permite entender el porqué de las cosas de nuestra sociedad. Y eso yo lo platico mucho con mis estudios, aunque no les dé a veces la clase de sociología. Pero yo les platico, ustedes se imaginan por qué el Chapo Guzmán es un criminal. Y muchos tendemos a decir, pues porque eso deja mucho dinero. La sociología jurídica, por ejemplo, nos permite entender qué los lleva a ese tipo de personas tan inteligentes a desarrollar una actividad criminal en lugar de que se dediquen a una actividad productiva ilegal. Eso nos ayuda a entender que hay mucho trabajo por hacer. A lo mejor quienes vivimos en un entorno urbano, como el Valle de Toluca, que tiene muchas partes rurales o muchas partes semirurales, y quizás no logramos entender la problemática que en algunos lugares se presenta. Pero bueno, el humanismo de esta nueva época del derecho, este nuevo paradigma de derechos humanos, sí nos hace entender un poquito. Y es un método educativo que yo sé que muchos maestros ya implementamos ahora en las aulas. Esa empatía no es la palabra adecuada. Hay algunos autores, algunos grandes estudiosos del derecho en México, como Tamboré, algunos constitucionalistas, que nos hablan de la necesidad de ser empáticos, ¿no? En el día a día. Entonces, ese día a día en las aulas, respondiendo de forma más directa a tu pregunta, sí nos hace entender una realidad que quizás no la entendemos de una forma muy plena. Sí, porque realmente muchos alumnos en su momento, todo alumno pasa por esa etapa, es llegar, tomar la nota, aprendértela y que se vea reflejado en un examen. Pero no entender esta parte de qué hay detrás de, muchas veces, pues es como uno como estudiante, pues se nos llega a pasar totalmente, realmente no es algo que uno tenga como noción de causa. Definitivamente, la educación en México, a mí me parece, y no solamente el derecho, tiene que ser actualmente una educación humanista, tratando de entender ese contexto de nuestra sociedad. Ojalá todos pudiéramos tener las mejores condiciones de desarrollo, que pudiéramos comer los 3 días al día, ¿no? 3 veces al día, perdón, que pudiéramos tener los servicios básicos, simplemente. Todo eso, y a veces se nos olvida. Y exigimos, como docentes decimos, ¿sabes qué? Pues tú te tienes que aprender, tienes que comprar libros, tienes que hacer esto, cuando en realidad la realidad del alumno quizás no sea la más adecuada, ¿no? Esa educación humanista que afortunadamente yo he visto un cambio diametral grande en muchos de mis compañeros docentes, y a mí me agrada mucho, ¿no? Fíjate que yo lo platicaba con algunos de mis alumnos, ya 6 años, algunos ya profesionistas, y me decían, es que son sueños guajiros, o sea, ver una... Sí, pero por algo se empieza, por decirlo así. Claro, dicen que una golondrina nace primavera, pero quizás muchas ya comencemos a hacer un cambio. A lo mejor es algo que no nos toca ver a nosotros, pero sin duda, cuando seguimos este modelo educativo, va a llegar un momento en que nuestra sociedad lo va a agradecer. A lo mejor no nos toca verlo a nosotros, pero sin duda sí estamos sentando las bases para que en un momento determinado pudiéramos tener un verdadero cambio en nuestra sociedad. Ok, perfecto. Realmente la perspectiva de que usted ve la forma tanto de la educación en México como el sentido del derecho, creo que motiva a muchos estudiantes, tanto estudiantes o no estudiantes de la propia, porque a lo mejor
en el área de pedagogía, en el área de psicología, también lleva esa parte de derecho, porque no solamente te centras en lo propio tuyo, hasta la misma área de ingeniería te requieres a fuerzas tener partes de derecho. Poca o mucha, pero sí requieres esa parte como de conocimientos, supongo, hasta cierto punto. Sin duda, es un trabajo multidisciplinario. O sea, aquellos que piensan que el derecho o que cualquier otra ciencia se encuentra alejada del resto, está totalmente equivocado, ¿no? O sea, la realidad de nuestra sociedad, la realidad de nuestros tiempos, la globalización en el mundo, evidentemente obliga a que seamos un poquito, si no especialistas de todas las materias. ¿Pero sí conocedor? Sí conocedor de cada una. Yo a lo mejor no conocer a fondo la disciplina, pero mira, sé que en este lado podemos encontrar una parte de lo que desconozco. Totalmente. Y bueno, acompañado de esta pregunta, ¿qué es lo que le recomendaría a la comunidad estudiantil? Realmente, ya sea de las diferentes especialidades que nosotros, además de Derecho, obviamente, porque sus alumnos, me imagino, son de, con lo que usted me cuenta, cuéntame más realmente, me imagino. Fíjate que es indudable que terminar una carrera, una licenciatura, te da herramientas de desarrollo. Eso es evidente. Sin embargo, la competitividad, no solamente en nuestro país, la competitividad en el mundo obliga a que todos nosotros cada día nos preparemos más y más. Yo estoy convencido 100% de que es necesario, de que aquel alumno de licenciatura, cuando obtiene su título, yo se los he dicho incluso de forma sarcástica a mis alumnos, ¿no? Ahora sí se van a tener que poner a estudiar, se deben de preparar y especializarse cada vez más. Un ejemplo de esto es el lugar en donde yo trabajo. Yo cuando mi familia, te comentaba al inicio, pues es una familia del Poder Judicial de la Federación. Anteriormente en el Poder Judicial de la Federación, es un ejemplo, eran juzgados y tribunales mixtos, conocían de todas las materias, familiar, en el caso del derecho, familiar, civil, penal, administrativo, laboral, todas. Entonces eran unos todólogos. La verdad es que el tiempo nos ha enseñado, no solamente a mí, yo creo que a todo el sistema jurídico mexicano, que la especialización da mejores resultados. Es decir, una persona que se encuentra especializada en materia penal va a ser más, más capaz, apto para poder dictar una sentencia en materia penal. Pero no solamente eso, o sea, cuando nosotros nos especializamos, mira, la educación es una herramienta invaluable. Yo creo, estoy convencido de que la educación nos hace mejores seres humanos. Quizás no perfectos, pero sí nos hace mejores seres humanos. Y cuando nosotros somos mejores seres humanos, en principio, ese beneficio incide en nuestro entorno muy corto, en la familia. O sea, los ejemplos son mejores que las palabras. Pero además, en un segundo nivel, incide en nuestra sociedad. En la medida en que nosotros seamos o que nos preparemos cada vez más, vamos a poder aspirar a tener una sociedad más justa, una mejor sociedad. Somos muy dados a criticar, es un país inseguro, no hay policía, no hay esto, no hay otro, el gobierno no nos da. Espérame tantito. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo para contribuir en ese desarrollo de nuestra sociedad? Y en ese sentido, digo, de una forma muy concreta, sin duda en la medida en que nosotros nos preparamos o nos preparemos cada vez más, vamos a ser más útiles, primero para nuestra familia, nuestro entorno más cercano, y después para nuestra sociedad. Sin duda, yo les he dicho a mis alumnos, chicos, si verdaderamente quieren trascender, y no significa que lleguemos a ser presidentes de la República o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de los que estudiamos Derecho. Prepararnos significa que tengamos forzosamente que aspirar a eso. No, podemos en cada una de nuestras trincheras hacer cada vez mejor nuestro trabajo, que es muy complicado en la actualidad. Y me parece que eso de por sí ya, per se, y es un alimento no solamente para nuestros bolsillos, que eso va implícito, ¿no? En la medida que tú estás más preparado, vas a tener mejores posibilidades de desarrollo económico. Pero yo creo que hay una cuestión todavía más importante. En la medida en que nosotros nos preparemos cada vez más y mejor, yo creo que aspiramos a nutrir el alma. O sea, créeme lo que la satisfacción de saber y entender la problemática de nuestra sociedad es un alimento que no se mide en pesos.
Sí, porque ya lo ve algo tangible al momento de realizar su trabajo día a día, que es principal para ese tipo de situaciones. Sin duda. Oh, Sí. perfecto, digo, qué bueno que haga ese comentario tanto a sus estudiantes, me imagino que adicional a hasta los que no han tomado clase con usted se han acercado, oiga, algún consejo, algún comentario, y eso denota prácticamente que es un docente preparado, calificado, que tiene especialización y continuamente se encuentra en formación. Digo, realmente también para el motivo de esta plática, pues es también dar a conocer que realmente hace un par de meses fue cuando se hizo la entrega de este galardón. Si no me equivoco, fue otorgado por la Alianza para la Educación, ALPES, que fue en marco de la 23ª edición de entrega de excelencia a la excelencia docente. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo se sintió cuando le dieron esta noticia? Le dijeron, maestro, se acaba de ganar este galardón. Mira, al momento en que lo supe, no lo podía creer. Quizás es inmerecida porque afortunadamente hay muchas personas que como yo se dedican parte de su tiempo a la docencia y que sin duda todos los días hacen esfuerzos grandes por tratar de comunicar no solamente conocimientos sino también experiencias a los chicos. A veces pienso que es un premio inmerecido. Yo creo, y de hecho lo comparto, aprovecho la ocasión para compartirlo con todos los docentes de UNIEM, porque me consta, lo he visto, cómo en el día a día procuramos todos adquirir conocimiento, adquirir experiencias con la finalidad de transmitirlo a los alumnos. Sin duda inmerecido, pero lo recibí con mucho cariño, con mucho gusto, porque sin duda marca quizás una pauta, un tiempo en el que me dice a mí que vale la pena todos aquellos desvelos, porque preparar una clase, tú lo sabes muy bien, a veces vamos a darnos una clase de 1 hora, 2 horas, pero detrás de esa clase existen horas y horas de trabajo, ¿no? Aprovecho para comentarte una experiencia. Fíjate, hace tiempo mi hija tuvo la oportunidad de estudiar en España, ella es licenciada en Derecho también, y conoció, o mejor dicho, una de sus docentes, es una filósofa del derecho en España, y cuando supo que ella era mexicana, porque mi hija compartió una experiencia con un grupo internacional, ella hizo un comentario despectivo, o sea, ella de alguna manera le quiso dar a entender a mi hija que los estudiantes mexicanos no eran buenos estudiantes. Al final del curso, mi hija puso mucho empeño, por supuesto yo le incentivé a ello, en la Universidad de Santiago de Compostela en España, y al final obtuvo el reconocimiento de la docente, que es muy afamada en Europa, es una filósofa del derecho muy afamada. Me imagino que le cambió totalmente la perspectiva a la filósofa en este caso. Pero fíjate que lo curioso del caso, y eso yo lamentablemente me he dado cuenta, los mexicanos tenemos un estigma. Pensamos que los mexicanos no podemos hacer cosas importantes. Y eso es una mentira muy grande. O sea, los mexicanos no hemos conquistado el mundo porque no hemos querido, de verdad. Hace poco, también lo comento, esa inquietud que siempre he tenido me llevó a establecer un contacto con la Universidad Libre de Berlín. Entonces ya van 2 años consecutivos que yo he invitado, de hecho, creo que tú me has ayudado incluso a tener una conferencia vía Zoom con los alumnos, desde Alemania. Bueno, pues yo también he insistido, me ha costado mucho porque no creen en nosotros los mexicanos en otras partes del mundo, pero sí me he atrevido a tratar de explicar, particularmente en el área de derechos humanos, la perspectiva de México. Entonces, debo decirte, y no es vanidad, en la Universidad Libre de Berlín hay varios premios Nobel. Y cuando dijeron ese mexicano, que es lo que quiere enseñarnos a nosotros en un tema en el que nosotros somos muy avanzados, pues yo creo que nada nos va a aportar. Y sin embargo, bueno, cuando conocen la perspectiva en la que los abogados mexicanos ejercemos la profesión y entendemos
una materia tan importante que es la base de los derechos, del derecho ahora en México, los derechos humanos, pues sí se quedan un poquito sorprendidos. Ya 2 veces, 2 años consecutivos que tenía la oportunidad de por lo menos ir y tratar de platicar, charlar con chicos de licenciatura y de maestría, y se quedan sorprendidos, ¿no? Dicen, es que no es posible que en México vean los derechos humanos de esa manera. Lo que le quiero dar a entender a los alumnos es que en la medida en que nosotros queramos hacer las cosas y nos atrevamos a hacer las cosas, en esa misma medida podemos hacerlo. No me he dedicado un poquito más a eso por cuestiones laborales, sí. Estoy atado al Poder Judicial, porque bueno, me faltan unos años para poder jubilarme. Deseo, después de eso, dedicarme a la docencia, porque sí es un gusto muy, muy especial. De forma jocosa, le digo a mis alumnos, soy una especie de vampiro, que me alimento del alma de mis alumnos. Y lo digo de forma jocosa porque en realidad sí me alimento de ellos, de sus experiencias, de sus formas de ver la vida. Y bueno, la docencia es una cosa maravillosa. O sea, soy un afortunado de la vida, soy de verdad un elegido de Dios, porque tengo la oportunidad, me gusta mi trabajo en el Poder Judicial, la impartición de justicia es algo que me gusta mucho, pero sin duda si yo hubiera conocido lo que era la docencia hace muchos años más, sin duda me hubiera dedicado a la docencia. Es algo verdaderamente maravilloso, sobre todo por la oportunidad, yo no sé si buena o mala, al final yo creo que la vida nos va a dar la oportunidad de conocer el resultado a través de nuestros alumnos, pero sin duda yo sí con mis alumnos, con toda la buena intención de tratarles de transmitir esa experiencia, y en este sentido, pues un reconocimiento como el que realiza Alpes a mi persona, que te reitero, creo que es inmerecido, sin duda motiva a que sigamos por ese camino de perfeccionando un conocimiento, o tratar de perfeccionarlo, de tal forma que podamos ser útiles para la sociedad, ¿no? Y en el caso particular de quienes nos dedicamos a la docencia, pues que sea útil para aquellos chicos que están en las aulas. Sí, porque en alguna de las aulas alguien puede encontrar, gracias a lo que usted transmite, la motivación que necesita para terminar sus estudios, desde algo tan elemental, terminar sus estudios, hasta buscar una especialización, una maestría, posgrado, o simplemente continuar con sus estudios en alguna otra especialidad. Algo que sin duda hace falta. Mira, somos miles de profesionistas con grado de licenciatura en México, pero cuando te hablo del posgrado, de la maestría, te das cuenta que son mucho menos. Y ya ni hablar del doctorado. ¿Sí? O sea, somos unos privilegiados aquellos que tenemos, fíjate que no la oportunidad, creo que es una palabra inadecuada, aquellos que tenemos la valentía de entrar de seguir adelante. Hay que ser valientes, porque sin duda yo entiendo que el aspecto económico a veces no es favorable, el aspecto de los tiempos tampoco ayuda mucho, y entonces ahí es cuando hay que agarrar valor, un poquito de valentía para tratar de continuar en ese conocimiento. Yo a todos mis alumnos les hago una analogía, les pregunto que si han visto la película de Narnia, de unos chicos que se meten a un ropero, ¿no? Que de repente encuentran una puerta trasera. Pues la educación y el conocimiento es exactamente lo mismo, porque abres un mundo de posibilidades, cuando tú aprendes algo, el mundo se abre totalmente la perspectiva. Totalmente. Entonces, yo estoy convencido de ello. Fíjate, a pesar de que estoy un poquito maduro, estoy siendo joven, pero soy maduro. La juventud se lleva en el alma. Lo llevamos en el alma y seguimos explorando esa parte del conocimiento. Sigo siendo alumno a pesar de ser docente. No, perfecto. La verdad, agradecemos que se haya tomado la dedicación y el tiempo de compartir con nosotros todas sus experiencias. Sabemos que hay muchísimo más que compartir, y por si usted gusta, nos permite una segunda edición de esta entrevista para igual seguir ahondando en alguno de los temas, como bien comenta, de derechos humanos. Y pues este es el objetivo del podcast, ir tomando algún tema y extenderlo para que, sobre todo, motivar tanto a la comunidad enterarse de este tema, y pues sobre todo también entrevistar a personas destacadas, como en este caso usted. También sabemos que dentro de nuestra institución tenemos más docentes a los cuales también en breve lo estaremos invitando, y donde nos digan que no, vamos a empezar a reportarles. Nada, no es cierto, no. Vamos a hacerle la invitación a más docentes para que nos compartan su sentir desde las diferentes especialidades que imparte la institución. Entonces, maestro, muchísimas gracias, y nuevamente pues muchas felicidades por el galardón que acaba de recibir hace un par de meses. Fue en el colegio naval, si mal no recuerdo. La escuela naval. La escuela naval, cierto.
Y pues bueno, en breve, para quienes son seguidores de la página de Facebook, podrán ahí ver la publicación que en su momento se realizó. Igual también ese galardón lo recibió una alumna de la Instituto de Enfermería, esta Brisa, que también en breve también estará con nosotros compartiendo su experiencia. Y pues bueno, reiterándole muchísimas gracias, maestro, por permitirse este espacio y sobre todo compartir con todos nuestros seguidores de Podcast Uniem sus experiencias. No, hombre, el agradecido soy yo. Créeme lo que me siento bendecido, cualquiera que sea el Dios en que creamos, por la oportunidad de estar aquí contigo, por supuesto, y de comunicarme un poquito con el estudiantado, con los alumnos de UNIEM, porque sin duda yo soy un claro ejemplo de que querer es poder. Rápidamente, muchos lo saben, yo fui inmigrante ilegal. Yo a los 18 años emigré a los Estados Unidos, viví con 4 años en los Estados Unidos como inmigrante ilegal, sé lo que es el sufrimiento de nuestros hermanos mexicanos que todos los días sufren con desprecios, maltratos y lo que yo le llamo la esclavitud moderna. Afortunadamente pude, no sé si esté bien empleada la palabra, pero reencaminar mi vida y dedicarme a ser productivo y en mejores condiciones. Y yo creo que es algo que cualquiera puede hacer. Si yo lo hice, yo estoy seguro que muchos más lo pueden hacer. Al igual que usted, vemos muchas historias que realmente valen la pena conocer y el día de hoy una de ellas fue usted. Pues muchísimas gracias, maestro, y le agradecemos a todos nuestros seguidores que nos acompañan el día de hoy en esta emisión de Podcast Uniem, y en breve estaremos compartiendo las siguientes entrevistas y pues muchísimas gracias por seguirnos. Gracias.